Buen día, mi nombre es Fabiola Rusinque Benito, estudiante de primer semestre en Administración en Salud. A continuación les voy a hacer una breve explicación sobre las 4 biomoléculas. Dentro de este grupo de biomoléculas orgánicas tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los nucleótidos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos que se encuentran en la naturaleza. Casi todas las plantas y animales las sintetizan y metabolizan para almacenar energía y repartirlas entre sus células. Sus principales características son moléculas orgánicas indispensables para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, son solubles al agua y aportan energía al organismo. Dentro de la clasificación de los carbohidratos tenemos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples que contienen de 3 a 7 átomos de carbono. Vemos en la estructura la glucosa. Los disacáridos son compuestos formados por 2 monosacáridos unidos mediante un enlace covalente glucosídico. Tenemos la estructura de la lactosa, que está formada por una unidad de galactosa y una unidad de glucosa. Y los polisacáridos, que son macromoléculas donde se asocian varias unidades de azúcares simples. Tenemos la estructura de la molécula de la amilosa. La principal función de los carbohidratos es principalmente en el papel que desempeñan en la fotosíntesis y la constitución de las plantas en el metabolismo animal. Y aparte de esto, suministran la energía al organismo, como anteriormente ya lo había dicho. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas orgánicas químicamente heterogéneas, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como el éter, el benceno, etc. Dentro de sus características tenemos que son componentes estructurales y reserva de energía. Por su poca solubilidad en agua, los lípidos no circulan de forma libre, sino asociados con otras proteínas. Están formados por hidrógeno, oxígeno y carbono. Su clasificación son lípidos complejos y los lípidos simples. Los lípidos complejos encontramos los esfingolípidos, los fosfolípidos. Dentro de los simples tenemos esteroides, ácidos grasos, eicosanoides, y glicéridos y séridos. Estas son algunas estructuras de los lípidos. La principal función de los lípidos es reservar energía en el organismo. Tienen una función estructural que forman capas lipídicas de las membranas que recubren los órganos para su protección. Favorecen y facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres. Dentro de este grupo de biomoléculas orgánicas tenemos las proteínas, que son macromoléculas indispensables en la química de la vida, tanto en la estructura como en la función. Además contribuyen a la fuerza de tracción. Algunas son enzimas, anticuerpos u hormonas. Sus principales características son que en todas se encuentran un gran porcentaje de nitrógeno, de oxígeno, hidrógeno y carbono. Las proteínas se forman por la unión de moléculas más simples llamadas aminoácidos. Existen varios niveles de organización en una molécula proteínica: estructura primaria, la secundaria, terciaria y cuaternaria. Dentro de la estructura primaria encontramos que es una estructura que se determina por la secuencia de aminoácidos en una cadena de polipéptidos. Dentro de la secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. La terciaria es la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma. Y la cuaternaria se forma de la unión con enlaces débiles de varias cadenas de polipéptidos. Como anteriormente lo había indicado, algunas de las funciones de las proteínas son enzimática, tienen alguna función estructural,
hormonal, función de transporte, función de defensa inmunitaria, reconocimiento de funciones químicas, funciones reguladoras y funciones de reserva energética. Su clasificación: tenemos las proteínas conjugadas y las proteínas simples. Dentro de las proteínas conjugadas tenemos las lipoproteínas, glucoproteínas, las cromoproteínas y los nucleoproteínas. Dentro de las proteínas simples tenemos las globulares y las fibrosas. Los ácidos nucleicos son biomoléculas portadoras del DNA y RNA y componentes principales de las células. Dentro de sus características encontramos que se encuentran en el núcleo de la célula, transporta y guarda información genética. Se clasifican en DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA o ácido ribonucleico. El DNA es un ácido nucleico que contiene las exclusiones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y en algunos virus. Y el RNA es un biopolímero encargado de la síntesis de las proteínas que tienen lugar en los ribosomas. Su principal función es almacenar y heredar la información genética. Muchas gracias.